educativa. Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast de Chisme Pedagógicos, el podcast donde el saber se vuelve sabrosura y donde los pedagogos del pasado reviven entre tazas de café, debates sabrosos y uno que otro chismecito académico. En el episodio anterior estuvimos desentrañando a Comenio, ¿se acuerdan? Ese señor que dijo, la educación empieza desde la cuna. Y además, el visionario que inventó los primeros libros ilustrados para niños, nada más y nada menos el Orbis Pictus, un clásico de clásicos, que hoy sería como un TikTok educativo versión siglo XVII. Pero bueno, dejando atrás ese viaje al barraco, hoy tenemos un plato fuerte, porque sí, Comenio fue el papá de la didáctica moderna, pero el que viene hoy es el rebelde con causa de la pedagogía. Exacto. Prepárense entonces porque vamos a desmenuzar los chismes, ideas y revoluciones del mismísimo, nada más y nada menos que Paulo Freire. Ese brasileño que no solo pensaba con el corazón, sino que educaba con el alma y luchaba con el verbo. Hoy vamos a hablar de cómo su pedagogía del oprimido revoluciona las aulas, las calles y hasta las conciencias. Y claro, no van a faltar los chismecitos, como cuando lo exiliaron o lo tildaron de subversivo. Y aún así, su libro se tradujo a más de 20 idiomas, un bestseller de la resistencia. Así que pongan a cargar el cafecito, acomódense bien y vamos a chismear con dignidad educativa. Amigos, prepárense que este es tremendo chisme educativo. Te voy a contar todo sobre Paulo Freire, ese crack de la pedagogía que revoluciona la forma en que pensamos la educación, sobre todo en América Latina. Bueno, Misari y todas esas personas que nos están escuchando, resulta que Paulo Freire era un brasileño bien piloso, que por allá por los años 60 empezó a decir cosas fuertísimas como la educación tradicional es una farsa. Sí, tal cual, así lo dijo. Le decía educación bancaria, porque según él, los profes trataban a los alumnos como si fueran alcancías vacías. Ellos meten el conocimiento y listo. Cero diálogo, cero pensamiento crítico. ¿Y qué propuso él? Se preguntarán. Pues agárrense, una revolución educativa. Freire creía que había que enseñar a leer y escribir, pero no cualquier lectura. Él decía que había que leer el mundo, no solo palabras. Algo filosófico, ¿no? Pues lo era. Según él, si la gente pobre entendía su realidad, podía empezar a cambiarla. Y eso a los poderosos no les gustaba para nada. Freire armó un método de alfabetización express. En 45 días logró que campesinos aprendieran a leer, pero no con eso de la M con la A dice ma. No. Él usaba palabras que tenían sentido para ellos, como por ejemplo tierra, trabajo, lucha. Y así, mientras aprendían a leer, también abrían los ojos frente a la opresión que vivía. Esto era una cosa de locos. Además dijo, recuerden, que la educación tiene que ser un acto de amor y de coraje, nada de mandar a callar al alumno, que el maestro no es el único que sabe, tiene que aprender del alumno también. Ambos aprenden, ambos enseñan.
Además que la educación no puede ser neutral, o ayudas a liberar o ayudas a oprimir. Y obvio, por todo esto lo exiliaron. Si cuando la dictadura militar llegó a Brasil en 1964, dijeron, este tipo enseñando a los pobres a pensar, a la cárcel, y ¡pum!, preso y luego exiliado. Pero él no se quedó callado, se fue por el mundo entero llevando su mensaje. Fue a África, América Latina, incluso a Naciones Unidas. Una celebridad educativa. Dios mío, ya me emocioné. Viene la mejor parte, su obra más famosa. Estoy hablando de nada más y nada menos de Pedagogía del Oprimido. Esta obra es de 1970, un librazo que te cambia la vida. Ahí tira bombas ideológicas con frases lapidarias como: el oprimido debe luchar por su liberación junto al opresor, porque si no, se convierte en opresor también. Imagínate, cuando volvió a Brasil fue secretario de Educación en Sao Paulo y siguió peleando por una educación liberadora hasta su muerte en 1997. Hoy es amado, odiado, criticado, citado, pero ignorado jamás. Así que ya saben, si alguna vez te dicen que la educación es solo repetir y obedecer, acuérdate de Freire y échale el chisme. Pero no se desconecten, mi gente, que el chisme apenas está empezando. Pero bueno, aquí vienen lo que a ustedes les encanta, el debate. Porque sí, Freire es un ícono, pero también está mal interpretadísimo. Total, o sea, hay profes que dicen, yo soy freiriana, pero lo único que hacen es ponerle al alumnado a copiar del tablero. Y eso, amiga, no es Freire. Literal, Freire no era para poner en círculo las sillas y ya. No es solo estética, es fondo, es diálogo, es cuestionar todo. Y mucho ojo, porque también está el otro extremo, quienes usan a Freire como excusa para no planear, para no tener estructura. Dicen, no, yo dejo que fluya, todo es horizontal. Pero, mi reina, Freire sí creía en el rol del docente, solo que ese rol no era de autoridad, sino de acompañante crítico. Eso, Freire no eliminó al maestro, le dio dignidad, le dijo, tú no eres un dictador del aula, pero tampoco un fantasma sin presencia. Además, hay algo que casi nadie menciona. Freire también hablaba de rigor amoroso, enseñar con ternura, sí, pero también con responsabilidad. No es puro afecto sin contenido. Pues miren, un dato. Hoy en día hay gobiernos y corrientes que lo atacan sin haberlo leído, lo acusan de adoctrinar, cuando lo que él pedía era exactamente lo contrario, que cada quien pensara por sí mismo. Así es, Freire no decía qué pensar, decía, piensa, pero piénsate libre. Y eso, en un mundo que te quiere obediente, es revolucionario. Entonces, Belkis, ¿tú qué dices? ¿Freire sigue vigente? Para mí sí, porque mientras haya desigualdad, escuelas que no escuchan o profes que no sueltan el poder, Freire tiene algo que decir. Y mientras existan estudiantes con voz, con preguntas, con ganas de cambiar su realidad, ahí está él, en cada aula que se atreva a dialogar.
¿Y tú, que nos escuchas, te consideras una freiriana o una freiriana crítica? A ver, déjanos tu opinión en redes con el hashtag numeral chisme pedagógico y cuéntanos, ¿Freire inspira, incomoda o ambas? Ok, amigues, nos escuchamos en el próximo episodio donde tal vez y solo tal vez hablemos un poco de Montessori. Nos vemos, chismosos y chismosas de la educación. A seguir educando con amor y rebeldía. Bye bye.